El cazador encontró un lobo casi muerto, congelado en el hielo. Lo que hizo te sorprenderá. Carlos es un cazador excepcional. Durante su vida atrapó a muchos animales. Sin embargo, cabe destacar que nunca fue un cazador furtivo. Siempre siguió las reglas de caza, respetó las temporadas y nunca tomó más de lo necesario. Compartió un matrimonio con una hermosa mujer con la que estuvo desde que era tan solo un joven de 20 años. No obstante, cada año esta relación que empezó tan alegre y animada poco a poco se fue deteriorando con el paso de los años, hasta que su esposa finalmente lo dejó. Carlos comprendía el porqué y no podía culparla. La razón: siempre se desaparecía en el bosque. Dejó a su esposa y a su hijo un apartamento y todos sus ahorros, y él mismo se fue a vivir a una cabaña en un pequeño pueblo. Cuando su hijo Andrés creció, Carlos comenzó a llevarlo al bosque. Afortunadamente su ex esposa no se oponía a que se comunicaran. Ella sabía que, a pesar de todo, era un hombre bueno. Andrés pasaba todo el verano con su padre a la cabaña de caza. Él mismo soñaba con ir de caza en invierno, pero nunca se dio, pues su madre no quería que abandonara el equipo de fútbol y no lo dejaba ir con su padre durante las vacaciones de invierno. No, Andrés, tienes que dedicarte al fútbol. No quiero que de grande seas un cazador como tu padre. Carlos, de hecho, no insistía. Sabía que a su hijo le deparaba un mejor futuro en el fútbol. Un día, Carlos tuvo que ir a hacer unos recados a un pueblo vecino. Estaba al otro lado del río, y por el camino que cruzaba el puente era largo, pero si cruzaba directamente por el río podía acortar bastante el trayecto. Los lugareños siempre cruzaban directamente sobre el río en invierno y en bote en verano. Así que Carlos decidió tomar el atajo como todos lo hacían. El hielo parecía ser fuerte. El estrecho camino que cruzaba el río indicaba que ya habían pasado por ahí varias veces. Carlos caminaba tratando de avanzar por donde ya había huellas. El hielo aparentemente se había congelado completamente hace poco. Sus pasos pesados lo hacían rebotar cada tanto. El hombre trató de mirar sus pies, pero de reojo notó que se había formado un agujero cerca y en él había algo inmóvil. Ignorando la precaución, Carlos corrió directo hacia el agujero en el hielo. Imaginen su sorpresa cuando al acercarse vio un lobo. El animal estaba a medio sumergir en el agua, solo sostenido por el borde de sus patas delanteras y sus ojos estaban cerrados. Estaba claro que el lobo estaba exhausto y resignado a su destino. «Amigo, ¿cómo has llegado aquí?», le dijo Carlos al lobo intentando comunicarle tranquilidad. «Pronto te salvaré, colabora conmigo». Carlos, sin pensarlo dos veces, sacó un cuchillo y comenzó a romper el hielo que se había formado alrededor del animal. Las placas de hielo ya habían atrapado bien al pobre lobo y se habían congelado en su pelaje. El animal estaba tan resignado que parecía que había muerto. No se movía ni mostraba signos de vida, incluso cuando el hombre lo sacó a la superficie. Carlos logró encontrar el pulso del animal y, levantando al enorme y mojado lobo sobre sus hombros, se apresuró a casa olvidando sus asuntos. A pesar de su delgadez, el lobo pesaba 40 kilogramos, tal vez más. Carlos sentía cómo su fuerza se agotaba, pero no había tiempo para dudar. Por primera vez, el hombre lamentó no haberse asentado en el borde del pueblo, que aún estaba a unos 3 kilómetros de distancia. Finalmente, al llegar, el cazador colocó al lobo justo frente a la estufa, tirando algunos leños y cubriendo al animal con un viejo abrigo de piel de oveja. Carlos se cambió de ropa para no enfermarse él mismo. Necesitaba revivir al lobo de alguna manera. Entonces recordó cómo su abuelo trataba a los perros. Era necesario restaurar la circulación sanguínea. Empapó trapos en agua caliente y envolvió las patas del lobo. Desafortunadamente no tenía una bolsa de agua caliente y tenía que cambiar las toallas con bastante frecuencia. Finalmente las patas del lobo se calentaron. Carlos no era un fanático de las bebidas fuertes, pero siempre tenía guardado un vodka por si acaso, para fines medicinales, claro. Fue a la repisa y sacó una botella, mezcló el contenido con pimienta negra y sal. Abriendo la boca del lobo, vertió unas cucharadas esperando lo mejor. «Vamos, amigo, esto te va a hacer bien». Después de un tiempo, los músculos del animal se relajaron y se fue aflojando. Pronto el hombre notó cómo el costado del animal se levantaba uniformemente por la respiración profunda. Carlos también pensó en dormir, pues todo el recorrido y la adrenalina que había agotado, pero luego imaginó lo que sucedería cuando un lobo borracho se despertara en su casa. «Quizás no sea buena idea», dijo abandonando la idea de dormir. Carlos se preparó un café fuerte y encendió la televisión, pero aparentemente el murmullo amortiguado de la televisión y el intenso trote a través del bosque invernal hicieron efecto. Carlos se quedó dormido. Varias horas pasaron en un instante y el hombre se despertó por un ruido. El lobo había recuperado la temperatura corporal.
Se despertó y lentamente trató de levantarse, pero en el intento derribó la silla que estaba a su lado. El animal miró a su salvador mientras yacía en el suelo. El lobo mostró sus dientes, pero no gruñó. Carlos se dio cuenta de que la bestia no podía levantarse. Las patas traseras no respondían. Aparentemente, había pasado demasiado tiempo en el agua. Pronto Carlos se ganó la confianza en el animal, con palabras dulces y mostrando una actitud relajada, de manera que el animal entendiera que no quería hacerle ningún daño. El hombre tomó algo de comida y se la ofreció al lobo, quien aceptó la comida y el agua que Carlos le traía. Carlos tenía 3 huskies de caza que mantenía en perreras. Al sentir el olor de un animal salvaje, se volvieron locos y ladraban sin cesar. Por lo pronto, era imposible mover al lobo al establo, pues claramente podría desencadenar un gran problema. Así que decidió hacer lo único que podía, mantenerlo en casa hasta que se recuperara por completo. Pasados los días, hasta que Carlos se pudo asegurar que el lobo no sería peligroso, permitió que su hijo lo visitara en su cabaña. De cualquier forma, el animal no podía moverse. Sorprendentemente, el lobo dejó que el chico se acercara y le permitiera acariciar su cara y orejas. Andrés comenzó a masajear al lobo y lo obligó a darse la vuelta. Vio esto en algún programa seguramente. Durante 10 días, jugó con el lobo como si jugara con un perro. Cuando su hijo se fue, Carlos continuó haciendo lo que el chico le mostró, y sorprendentemente pronto, el lobo comenzó a levantarse y caminar con piernas temblorosas. En el verano, Andrés regresó y trajo muchas vitaminas e inyecciones que le dieron al lobo. Durante el verano, el animal comió bien y ya corría por el patio. Carlos pidió a uno de sus vecinos que se quedaran con sus perros por un tiempo. Una mañana de agosto, el lobo se fue al bosque, simplemente saltó la cerca de la casa y desapareció. Andrés estaba preocupado por mucho tiempo, pero su padre lo calmó, diciendo que el lobo es un depredador salvaje y su hogar es el bosque. Sé que lo extrañas, Andrés, pero su hogar está allá afuera. No es un perro doméstico que podemos mantener en casa. Con suerte lo volveremos a ver algún día. Confía en mí. Durante las vacaciones de otoño, Andrés informó que su madre había encontrado un nuevo novio y accedió a dejarlo ir con su padre para las vacaciones de invierno, ya que la mujer planeaba irse de vacaciones con su nueva pareja. Justo después del año nuevo, Andrés llegó. El adolescente y su padre pasaron un tiempo maravilloso caminando mucho por el bosque. Un día Carlos envió a su hijo al mismo pueblo al otro lado del río, al que no había llegado cuando tuvo su primer encuentro con el lobo. Andrés tenía ya 14 años y podía fácilmente hacer recados para su padre. Ese año hubo muchos deshielos y Carlos no estaba seguro de la resistencia del hielo, por lo que le advirtió al chico: Andrés, ten cuidado, camina solo por donde veas huellas. El chico fue allí por el puente, pero luego se puso perezoso y decidió mostrar algo de rebeldía típica de la adolescencia y decidió seguir su propio camino. Todo iba bien hasta que, de un momento a otro, el hielo crujió y Andrés cayó al agua. El agua helada le cortó la respiración, la ropa se mojó de inmediato y comenzó a hundirse. Con cada intento de apoyarse en el borde del hielo y salir, Andrés simplemente rompía un nuevo trozo y volvía a encontrarse en el agua. En ese momento apareció un lobo. Arrastrándose sobre su vientre, se acercó al chico. Era el mismo lobo que su padre había salvado el año pasado. La bestia sacó al chico agarrándolo por el abrigo con los dientes. Andrés sabía que lo principal era evitar congelarse, tenía que correr. Corrió todo el camino hasta la casa y el lobo lo acompañó hasta el umbral. Cuando llegó, el hombre rápidamente entendió lo que había pasado. Al notar al lobo, Carlos asintió agradecido a la bestia. La deuda estaba saldada. Luego de ese evento, nunca más se volvieron a ver. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Hizo lo correcto Carlos al salvar la vida del lobo? ¿Qué harías tú en una situación parecida a la de Carlos? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.